Hoy vamos a hablar con un hincha del Club Atlético Atlanta en Buenos Aires. Esta persona salió de una empresa conocida, muy constituida, a emprender, a desarrollar su propio negocio con un problema que había identificado que perfectamente podía atender. Y luego, ¿qué pasó, Adrián? Pues, Adolfo, lo que pasó es una historia muy interesante y muy dura que Sebastián Kaiser nos platica. Sebastián es parte del equipo fundador de Fresco, startup fundada por argentinos que llegó a México a trabajar y, como dices, a resolver un problema latente. Y esta es de verdad una gran historia que podrán conocer aquí en Cuentos Corporativos. Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas. Prepárate a escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes. Adolfo, cuando hablamos con emprendedores queda claro que cada startup es un riesgo. Lograr que una empresa crezca, que se desarrolle, implica muchos factores, desde la selección del equipo fundador, las decisiones sobre tecnología o sobre el producto, encontrar el famoso product market fit. En fin, muchos de estos temas están en manos del equipo fundador, pero también muchos otros quedan totalmente fuera de su control, ¿no? Sí, mira, al final para mí es una apuesta. O sea, hay diferentes apuestas. Puedes ir a lo seguro, y lo seguro relativamente puede ser un trabajo, o puede ser desarrollar una idea que teóricamente puede resolver muchos problemas, pero que luego, bueno, puede ser que chance se pega o no, los fundadores logran una buena amalgama o no, el mercado cambia. Creo que aquí lo que sale, Adrián, y siempre se platica y se identifica, es el famoso fracaso, que incluso nosotros en otro podcast que tuvimos con Pepe Villatoro, él hablaba de desmitificar el fracaso. Entonces, creo que vale la pena escuchar directamente de quienes han vivido esta experiencia, cómo lo viven, ¿no crees? Sí, al final creo que esta circunstancia es 100% subjetiva y cada quien lo asume de diferentes maneras. A veces puede ser fallar en un proyecto, a veces puede ser una bancarrota, a veces terminar relaciones familiares, ¿no? En fin, vamos a dejar que nuestro invitado nos cuente los aprendizajes que él ha tenido en este proyecto. Y para hacerlo vamos a comenzar, como siempre, diciendo nuestras palabras mágicas. Había una vez un niño nacido en Villa Crespo, Buenos Aires, Argentina, que desde sus primeros recuerdos es ser hincha del Club Atlético Atlanta y, por supuesto, de su selección nacional. De padre analista de sistemas, por este motivo siempre estuvo cerca de computadoras y software. Con este contexto, es fácil inferir que estudió Ingeniería en Sistemas de Información en la Universidad Tecnológica Nacional de su país. Sebastián Kaiser inicia su carrera como desarrollador en diferentes empresas, hasta que en el año 2010 ingresa a Despegar, haciendo carrera hasta convertirse en vicepresidente de ingeniería. A inicios del año 2022 decide brincar al mundo emprendedor y funda Fresco, app enfocada a llevar los productos frescos del productor a la puerta de la casa. Y que en el mismo año 2022 logró mucho con poco, al convertirse en una empresa sólida, robusta, sustentable. En este camino, Fresco tuvo que suspender operaciones, por lo que hoy Sebastián nos comentará un poco al respecto. Sebastián, bienvenido a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación. Ahí voy a hacer una pequeña salvedad, que siento que se la debo a mi papá. Yo nací hincha de Racing y me convertí a hincha de Atlanta en mi niñez, adolescencia. Así que como el barrio me llevó. ¿Y tu papá era hincha de qué equipo? Bueno, con mi viejo pasó algo particular que fue al revés. Vieron que, o sea, los hijos
en general salen hinchas del cuadro del padre, y yo lo traje a mi viejo con mis ganas de ser hincha del club de mi barrio, como que él también como que se fue alejando de Racing y se vino para el lado de Atlanta. ¿Ah, sí? Wow, es que yo creo que una de las pocas cosas que suele suceder en la vida de las personas es cambiar de equipo al cual eres fanático, ¿no? Sí. Así es. Y bueno, a mí me pasaba eso, que tenía todo, era todo muy propio. Cuando iba a ver al club de mi barrio, caminaba por 1000 calles para ir a la cancha, entonces como que era fácil la elección. Y Sebastián, aparte de esta anécdota con tus clubes deportivos, cuéntanos un poco más de tu contexto personal, de en qué, para conocerte un poco más y saber y poder, sobre eso poder inferir muchos de los elementos que más adelante vamos a platicar. ¿Cómo fue tu niñez y cómo fue tu desarrollo? Bueno, como bien decían, yo nací en una casa en donde siempre hubo una compu, siempre hubo, bueno, mi viejo es analista de sistemas, entonces él en sus inicios desarrollaba software, después fue como cambiando un poco, pero yo siempre es como que estuve ligado con la idea de que la tecnología viene a hacer de este mundo algo mejor. Y mi crecimiento educativo y profesional fue siempre como straightforward, ¿no? O sea, nunca hubo mucha reflexión al respecto, porque encima se me daba bastante natural, bastante fácil. Y bueno, estudié en una secundaria con orientación en software, luego fui a la tecnológica y bueno, nada, como que mi carrera se fue dando de forma muy natural siempre. También con un disfrute personal, o sea, hay mucha gente que en algún momento como que le agarra como una duda existencial, ¿no? Vieron esa gente que como que sigue el mandato familiar y en algún momento dice, esto no es lo mío, o ¿por qué hice tanto tiempo esto y no probé con otras cosas? Bueno, a mí no me pasa porque yo tengo la suerte de disfrutar mucho mi profesión, que es la cual mamé de chiquito. Amén de tener la suerte de justo estar en una industria que económicamente tiene sus facilidades, ¿no? Pero digamos, en cuanto a lo más puro de la profesión, para mí siempre fue verdaderamente puro disfrute. O sea, la ingeniería, mi profesión, como amplio espectro, es una parte muy fundamental de mi identidad, más allá de lo laboral, digamos. O sea, es como que la ingeniería y la necesidad de resolver problemas, de eficientizar la vida. De hecho, mi mujer me jode bastante con esto, como que yo estoy siempre como buscando la eficiencia, muchas veces innecesaria, es parte de mi identidad. Entonces, tuve esa suerte de que se me unieron ahí esos dos conceptos. Oye, Sebastián, y bueno, tú inicias carrera en diferentes empresas, de pronto entras a Despegar y te quedas por ahí prácticamente 12 años. Pero quiero platicar un poco. A ver, estabas, digamos, en una posición, llamémosle cómoda ya como vicepresidente de ingeniería. ¿Por qué dar el brinco a una startup? ¿Qué fue o qué era lo que pasaba por tu mente para de pronto dejar esa silla cómoda y decir, vamos a brincar a otro lado? Mira, o sea, entiendo que sea una pregunta muy recurrente. De hecho, en la industria esta, ¿no?, del emprendedurismo está muy instalada la idea de dar ese salto, ¿no? O sea, de arriesgarse. Y inclusive hay como mucho mucho de promover la idea de ¿no? el emprendedor que promueve al resto de la gente y dice, den el salto, salten al emprendedurismo porque está buenísimo, tiene sus días en que están buenos y días que no, pero vale la pena. Como que hay una cultura ahí de evangelizar, que me salía la palabra, de evangelizar hacia el emprendedurismo. Yo vengo a desmitificar un poco eso, porque yo en ningún momento lo sentí como salir de mi zona de confort, inclusive al revés. O sea, lo que me empezó a pasar era que mi zona de confort ya no estaba en el contexto donde estaba yo, y eventualmente un cambio destrabó eso y me puso de nuevo en una zona de confort, en donde yo, bueno, tuve una nueva experiencia.
no es que estaba teniendo una dificultad particular en despegar en el mundo corporativo, pero eventualmente me empezó a picar mi bichito de que yo tenía que probar otra cosa con mi carrera profesional. Y ese bichito fue más fuerte que la comodidad que eventualmente dejaba. Entonces no lo pienso como salir de mi zona de confort, sino fue llegar a mi zona de confort. El bichito ese me dejó de picar, me dejó de insistir. Entonces al revés, lo veo como que fue el paso más natural. No, sinceramente nunca lo vi como wow, es un riesgo fatal para mí y esto es vida o muerte. Tuve el apoyo de familia, amigos, y por suerte siempre con la idea de una industria muy activa, ¿no? En donde un fracaso en el proyecto como lo fue Fresco no implica, quizás me estoy adelantando un poco al final, pero no implica un fracaso a nivel profesional de este recorrido, digamos. Y cuéntanos, ¿qué querías resolver o eficientar con Fresco? ¿Qué problema habías visto? Bueno, a mí me incluye, o sea, todo esto nace de que el mundo ustedes lo sabrán, es un mundo en expansión, pero chico a la vez. O sea, como que nos conocemos todos con todos. Y me contactan los que estaban empezando esto, que son los ex-founders de Pedido Ya, sumado a founders de empresas que Pedido Ya adquirió. Entonces, había ya una experiencia importante en cuanto al e-grocery, digamos, el foco relacionado con la problemática de Fresco. Y verdaderamente yo veía el problema de, por un lado, la diferencia de precio absurda que hay entre lo que un productor se lleva y lo que el consumidor paga, particularmente en los productos frescos, al punto de que en algunos casos un paquete de papas fritas quizás es más barato que una papa. O sea, es como que estaba totalmente distorsionado el mercado y había un montón de oportunidades. Y sumado a eso, la idea de que es la industria del producto fresco le ha costado mucho penetrar al mundo online. Mucha gente resuelve sus compras, ni que hablar sus pasajes, en fin, como que el mundo online ha penetrado en un montón de industrias, inclusive en el supermercado, pero productos más tradicionales. Mucha menos cantidad de gente resuelve sus compras semanales o mensuales de productos frescos vía el supermercado. Entonces me pareció una oportunidad muy interesante para trabajarla. Oye, a ver, entonces para entender, Fresco lo que buscaba de alguna manera era eliminar intermediarios, porque yo comparaba a Fresco con alternativas como en su momento Corner Shop o Justo en México. Entiendo que el enfoque era un poco diferente. Mira, nosotros teníamos, por un lado, la eficiencia logística que trae aparejado toda la industria de productos frescos. Que ahí hay algunos nexos con Justo. Pero también nosotros teníamos como una base muy fuerte que era como una idea de suscripción. Porque teníamos una hipótesis que era también muy, muy fuerte, que era, en general, la gente tiene una recurrencia muy alta con el consumo de productos frescos, y entonces tratábamos de unir esa recurrencia muy estable con un modelo de suscripción que nos permita tener una predicción de la demanda futura, en la cual a su vez apalancarnos para buscar eficiencias y mejoras en precios. Esas eran como nuestras dos patas más fuertes, ¿no? O sea, siempre fue, apalancarnos en dar los mejores precios del mercado a través de estos dos features. Un modelo de suscripción que nos permita predecir demanda y la eficiencia logística que traíamos por nuestro background. Se me hace un poco similar, Adrián, al modelo de Perfecto, ¿no? Solamente que Perfecto... Exacto. Ellos están enfocados a su vez como en un subrubro de los productos frescos, que son como los que no tienen una imagen tan coloquial, por así decirlo, pero que funcionan muy bien para ser consumidos. Entonces está claro, tienes una super idea que además está, como dirían en mi pueblo, tiene patas. Y entonces
A partir de ahí viene el momento de encontrar el equipo, desarrollar la compañía, desarrollar el modelo de negocio, encontrar inversión, etcétera, ¿no? Cuéntanos cómo te fue con eso. Bueno, la parte del equipo nos resultó bastante sencillo porque todos traíamos como un grupo de gente de la cual estaba dispuesta a seguirnos para construir un proyecto que tenía sentido. Entonces armamos bastante rápido un equipo que estaba funcionando bien. La parte que nos costó más fue la parte de levantar inversión para acompañar el proyecto, porque encima nosotros nacimos en un momento muy complejo del mercado y sumaba a eso en la industria a la cual nosotros apuntábamos, inclusive se vio más afectada aún que el promedio, si se quiere. Entonces eso nos representó un desafío a la hora de levantar capital. Oye, previo o dejando un poco de lado para platicarlo más adelante, la parte de levantamiento de capital, platícanos un poco de cómo fue el inicio. Supongo que comenzaron al principio con bootstrapping entre ustedes, ¿no? Pero ¿cómo fue ese primer proyecto, ese inicio? ¿Hasta dónde llegaron en el tema de probar su idea, de ir avanzando con esto? Mira, nosotros tuvimos un par de ángeles que nos acompañaron al principio, así que nunca fue bootstrapping de 0. Tuvimos un apalancamiento inicial interesante. Y después, bueno, a ver, al ser principalmente expedidos ya, ex-despegar, ya veníamos con un mindset de industria bastante planteado. Entonces, de la nada al primer MVP y después las sucesivas iteraciones pequeñas que fueron mejorando el producto, el desafío ahí estuvo en la velocidad más que en el producto a construir propiamente dicho, porque digamos ya veníamos con experiencia. Ese era como nuestro gran asset, ¿no? O sea, éramos un equipo que ya se había enfrentado con estos problemas y le había ido bien. Entonces, como el principal desafío al principio fue la velocidad, que también, la verdad que en menos de un mes ya teníamos aplicación Android, iOS y en web funcionando, vendiendo. Entonces, digamos, los primeros tiempos estuvieron muy bien. ¿Y para ti qué fue lo más difícil del primer año de comienzo de operaciones? Mira, te diría que lo más difícil, nosotros siempre nos entendimos como una empresa que era tipo a todo o nada. No nos íbamos a quedar a mitad de camino, entonces nos imaginamos siempre como una empresa funcionando en varios países. Sí teníamos claro de que no teníamos ganas de sumar banderitas por el simple hecho de sumar. Queríamos hacernos fuerte en una región para luego pasar a otra, pero siempre nos imaginamos en todo el LATAM. Y decidimos empezar en México, porque México es un país súper interesante ahora para empezar negocios. Se dan un montón de condiciones que están muy buenas, pero ninguno es mexicano, y eso fue un desafío. O sea, por más de que mis socios, algunos se instalaron allá, eso fue un desafío cultural que íbamos aprendiendo, ¿no? En el día a día. Porque una cosa es ya tener establecido, ¿no? Bases en un país con una empresa que ya funciona, y otra es arrancar en una empresa, en un país del cual hay algunas diferencias culturales que hay que tener en cuenta, que hay que pulir. Entonces, eso es un trade-off que quizás tendríamos que haber reflexionado un poco más al principio. Quizás el outcome hubiera sido el mismo. O sea, quizás seguimos empezando un nuevo proyecto en México, pero hoy yo por lo menos tengo un poco más claro, como les decía, el trade-off. Oye, a ver, me llama la atención, ¿por qué México? Y ligado con esta pregunta, ¿cuáles son esas diferencias culturales más marcadas que identificaste? Bueno, México, digamos, es un lugar en donde se puede desarrollar un negocio muy grande a mucha escala sin necesidad de salir de México. Entonces, y de habla hispana,
que para nosotros es clave. Entonces eso fue como para nosotros lo que nos terminó de convencer, ¿no? De que era México el lugar para empezar a desarrollar el negocio. Bueno, y diferencias culturales, a ver, difíciles de abstraer y definir en conceptos concretos, ¿no? Pero tipo dificultad de entendimiento, formas, modismos, ¿no? Que hacían un poco más difícil la comunicación al principio. Es que recién lo hablaba con alguien de la Cámara Franco-Mexicana, donde esta amiga francesa me pedía apoyarlos en un proceso de mentoría a varios ejecutivos. Bueno, a un ejecutivo en particular. Y me hablaba de una persona que viene de Colombia. Y esta persona, un ejecutivo de una empresa transnacional de licores importante, su principal objetivo en el esquema de mentoría es, básicamente quiero que me ayudes a acelerar el proceso de integración cultural a mí como colombiana en México, porque parece evidente que como somos latinoamericanos hablamos el mismo idioma, entonces teoría es algo rápido. Pero yo en mi caso, por ejemplo, que tengo casi 15 años en México, puedo decir que sí, que es muy, muy importante desde el punto de vista de negocios, entender la idiosincrasia de cómo se hace negocio en cada país, porque de lo contrario uno puede dar por sentado que tal elemento es de tal forma o con tal velocidad, porque así se maneja en Bogotá o así se maneja en Buenos Aires, pero cuando llegas a la Ciudad de México, e incluso entre la Ciudad de México y Monterrey, hay una diferencia importante. Entonces, tal cual. Imagínate cómo se hará entre Buenos Aires y la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que, digamos, el post-pandemia abrió un montón de puertas, dado que lo que antes parecía imposible por el trabajo remoto hoy es una realidad, y a su vez trae un montón de desafíos, ¿no? O sea, interactuar con... No es solo estar lejos, como que si fuera solo estar lejos sería mucho más fácil, es venir de diferentes culturas, de tener diferentes ideas, en cosas que hasta uno ni siquiera sabe que la tiene diferente. Eso es lo más difícil de todo, cuando ni siquiera sabes que el otro no te está entendiendo exacto como vos querés que te entienda. Y bueno, me parece un desafío que siento que eventualmente vamos a ir superando, principalmente el ecosistema LATAM, porque, digamos, el ecosistema latinoamericano viene con una fuerza espectacular. O sea, hoy en día, ¿no? Para un desarrollador que empieza, tiene, por suerte, cientos de opciones en lugares buenos para trabajar. Cuando yo tuve ganas de meterme en una empresa de producto, en su momento, habían 2, 3, era de pegar Mercado Libre, y no sé si había otro más fuerte hace 15 años como para decir, me meto acá para aprender y eventualmente hacer carrera, tener gente que me pueda enseñar. Siento que el ecosistema ahora se abrió exponencialmente, y eso tiene un montón de cosas buenas y un montón de dificultades que tenemos que ir sorteando como industria. Sí, tal cual. Oye, y a ver, regresando a Fresco, ¿cómo fue la atracción inicial? ¿Cómo les fue? ¿La gente descargaba su aplicación? ¿Qué pasó en ese proceso? Sí, obvio. O sea, nosotros tuvimos growth sano, tuvimos un burn sano también. O sea, digamos, esto siempre decimos como que si bien la complejidad de nacer después del decaimiento del mercado, también siempre nos hizo crecer con los pies en la tierra. Entonces, a diferencia de empresas que nacieron un año atrás o 2 años atrás, no estábamos obsesionados por un crecimiento desmedido al principio. Siempre como que manejamos con mucha cautela el trade-off entre crecimiento y burn. Entonces, estaba como decías al principio, o sea, íbamos a paso no loco, porque no es un momento de crecer a pasos agigantados, pero a pasos firmes. La verdad que estábamos bastante satisfechos en cuanto a la relación entre gasto y crecimiento. Entonces, tienes un buen equipo, tienes un mercado enorme, tienes un crecimiento que, como dirían en México, no estaban creciendo a lo güey, estaban haciéndolo de una manera bastante racional. Tienen un buen equipo de ingeniería,
¿pero qué pasó? ¿Por qué no terminó de despegar? Pero no me lo digas ahora. Vamos a un corte y de regreso me haces el gran favor de responder esta pregunta. Ya regresamos. Hola amigos de Cuentos Corporativos, soy Andy Llanes, cofundadora de WOS, la aplicación de wellness y fitness digital que está ayudando a las empresas a incentivar a sus colaboradores a ser físicamente más activos, obteniendo beneficios como una mejor respuesta ante el estrés, mayor concentración, más vitalidad y sobre todo mejorando la salud integral. Implementar WOS en tu compañía es súper sencillo y lo mejor es que con una sola membresía puedes dar este beneficio a toda tu plantilla. Escríbenos a hola@getwos.co o ingresa a las notas de este episodio, haz clic en el link de contacto y déjanos tus datos. Entrena inteligente, entrena eficiente con WOS. Muy bien, Sebastián. Entonces, decíamos antes del corte, Fresco identifica un problema evidente que además tiene la posibilidad de extenderse o de resolverse en diferentes partes de América Latina. Un gran equipo. Encuentran dificultades para entrar en un mercado que no conocen, pero nada que no sea insalvable. Tampoco estamos hablando de Singapur ni estamos hablando de China. Luego ya tienen ángeles que los apoyan, tienen un crecimiento que es de manera conmensurable y aparentemente todo va bien. Pero, ¿cómo termina la historia? Bueno, algo que no hablamos también muy importante es cómo le estaba yendo a esta industria en este momento de mercado, digamos, retraído. Y la verdad que fue un momento muy difícil para la industria del food tech en ese tiempo. Entonces, eso se vio reflejado en nuestra capacidad de levantar capital, y que todos nos decían algo muy similar a lo que comentabas vos. Che, buenísimo lo que tienen entre manos, buenísimo el equipo, su experiencia nos baja el riesgo un montón, pero yo no estoy ahora para meterme en un proyecto de estas características. Entonces es como que desde el momento, no te digo 1, pero del momento 3 ya sentíamos de que estábamos jugando un partido difícil, porque fondos que nosotros teníamos más relación y los veíamos más adentro, ya los veíamos como un poco más reticentes a invertir en una industria como la nuestra. Bueno, y así fuimos como, digamos, evolucionando el negocio con un scope al principio más chico del que imaginábamos, ¿no? Por esta dificultad de obtener capital. Y hasta el punto de eventualmente decir, che, si esto es así, eventualmente, ¿no? O sea, somos el equipo indicado para resolver un problema, que la gente confía en nosotros, lo que no deberíamos quizá cambiar de industria. Bueno, era una pregunta como muy constitutiva, pero siempre elegimos, o sea, como más o menos los indicadores estaban sanos y teníamos vida para un año más, con lo que teníamos sin levantar más capital, todavía nuestras apuestas seguían firmes en el proyecto. Lo que nos pasó concretamente, medio que de un día para el otro, fue que un fondo particular, o sea, nosotros estábamos con los 6 firmados, y esa plata la contábamos para operar, no para que el negocio se pueda desarrollar. Nos dice medio de un día para el otro, no tengo el dinero que les comenté que iba a invertir, lo siento, o sea, no, mis LP no pudieron afrontar sus compromisos, por ende nosotros como VC no podemos afrontar el compromiso con ustedes. Y bueno, para nosotros fue un shock porque, o sea, digamos, esto no fue una promesa hablada, había un safe firmado. Entendemos de que son las reglas del juego y que hasta que la plata no está en el banco, todo puede pasar. Pero bueno, teníamos la tranquilidad de que todos los safe firmados anteriormente, la plata fue entrando, y nos descolocó. O sea, como les decía, o sea, nosotros pasamos de tener una empresa con runway de 1 año, lo cual estaba bastante bien para el contexto en el que estábamos, y una industria como la nuestra, digamos, bastante golpeada. No teníamos mucha fe, dado que teníamos un runway de 1 año. Y bueno, y esto nos descolocó porque nos dimos cuenta que pasamos de tener runway de 1 año a runway de -10. O sea, porque ya estábamos, o sea, afrontando gastos con dinero que eventualmente iba a entrar, que se venía retrasando. Y bueno, no, cuando pasó esto dijimos,
no podemos especular con el trabajo de la gente que nos acompañó a nosotros, que encima confió en nosotros. Entonces, ni bien, o sea, fue durísimo porque no tuvimos tiempo de procesarlo nosotros. O sea, yo esa misma noche que terminamos de hablar hasta cualquier hora con el fondo, tenía ganas de salir corriendo a decirle a mi gente, perdón, o sea, nos pasó esto, tenemos que terminar mañana porque no puedo aceptar que ustedes un segundo más trabajen sin la seguridad de que van a poder cobrar el sueldo. Bueno, me fui a dormir como pude esa noche y al otro día hablamos con todos. Por suerte armamos un equipo tan bueno que encima yo como empleador, o sea, me sentía obviamente responsable por su situación y ellos obviamente entendieron esta situación que escapaba a lo que nosotros podíamos hacer. Y encima nos consolaban ellos a nosotros, ¿no? O sea, la gente que yo traje a este barco nos terminaron diciendo, tranquilo, esto es algo que puede pasar, nosotros sabíamos los riesgos, no es tu culpa. Así que así fue un poco como se dieron las cosas. Oye, Sebastián, y a ver, ¿qué aprendizajes te llevas de todo este proceso? Porque las cosas iban muy bien y parecería que de un plumazo, como se dice aquí en México, sí. todo se terminó. ¿Qué aprendizajes te llevas? Y me llevo esto que decís vos, o sea, yo cuando empecé esto, la gente me hablaba, ¿no? Del riesgo posible, que vos estás dejando algo, y yo, como le decía, tipo, yo quiero arriesgar, era mi momento, o sea, me sentía más incómodo no arriesgando que arriesgando, pero una cosa es decirlo y otra cosa es cuando te pasa, cuando ves materializado ese riesgo, en tener que darte vuelta y decirle a la gente que te acompañó, che, mirá, esto tenemos que cerrar, me pasó esto. Entonces me llevo la idea de que así como nosotros debe pasar en un montón de casos, que no todo es como vemos en LinkedIn, que todo aparenta espectacularmente genial y hasta que no lo vivís, es difícil o sea, entenderlo, ¿no? Procesarlo. Por eso cuando ya nos serenamos un poco, me di vuelta y me ocupé de contarlo al mundo, ¿no? En LinkedIn, de contar nuestra experiencia, porque me parece también importante que se sepa que esto puede pasar, y que todo bien, o sea, no es que, o sea, siento que lo haría de nuevo, o sea, si yo vuelvo un año atrás, o sea, aún con el diario del lunes lo haría de nuevo, sin la seguridad de que esto vaya a llegar a buen puerto, pero bueno, nada, o sea, no es que hoy a la distancia me arrepiento de la decisión, tomé una decisión equivocada, me parece que fue lo correcto en su momento, que como les decía, el proyecto fracasó por motivos particulares, como todos los proyectos tienen su particularidad de por qué fracasan, pero yo me siento satisfecho en cuanto a la decisión, en cuanto al trayecto, en cuanto a los contactos. Estoy contándoles esto a ustedes, lo cual está bueno, qué sé yo, hay un montón de aspectos positivos más allá de un negocio que no termina siendo profitable. Yo creo que yo cada vez reflexiono más sobre el tema del mundo de los recursos humanos, del capital humano, como lo mencionan, y los emprendimientos. Y creo que, no sé si se hace de manera regular, pero creo que una práctica interesante sería que los reclutadores en las startups y los que van a empezar a trabajar en las startups siempre tengan en la mente como un disclosure de decir, oye, que no estás entrando a IBM o que no estás entrando a Microsoft o que no estás entrando a Lala. Yo te ofrezco la posibilidad de construir algo que puede tener un impacto increíble en la sociedad, pero así como puede tener un impacto, por otro lado, tiene un nivel de riesgo muy alto, y piénsalo sobre todo para aquellos casos que se vienen, digamos, de un empleo un poco más estable y que pueden pasar a esto bien incluso por una mejora económica o bien porque van a ser remunerados con parte de las acciones de la compañía. Ojo, la gente no es tonta, la gente sabe que si yo me voy de Lala y me voy a una empresa que está tratando de resolver un problema y que está arrancando de cero y que está levantando capital y que por supuesto va a pasar por los embates de la economía y de cómo se comporta el mercado, sabe que hay un factor de riesgo no menor. Pero insisto, yo creo que es algo
que es muy a considerar, porque como bien lo mencionas, el mundo no es como lo pinta LinkedIn. El mundo es mucho más duro y sobre todo el mundo de los emprendimientos. Es tal cual como decís, yo me quedo, digamos, como para poner equilibrar la balanza para el lado de la tranquilidad, porque, digo, la gente que trabaja bien, si el proyecto en el que está fracasa, en este mundo en el que estamos nosotros, por suerte, no es una salvedad, es una burbuja, no es la realidad de todas las industrias, de todas las personas, pero en nuestro contexto de startups y industria tecnológica, la gente que trabaja bien, que fracase su proyecto no quiere decir que ponga en riesgo su crecimiento profesional. Entonces, si bien yo a la gente que me siguió al principio le insistí mucho con esto que vos decís de mirar que es un riesgo, esto no tenemos certezas qué va a pasar el día de mañana, también hacía fuerza en hay poco de qué preocuparse, porque el que trabaja bien tiene, o sea, la gente va a querer que trabaje en sus problemas, en sus empresas, ¿no? O sea, no será este problema, será otro, así que así como nos pasó esto a nosotros y hay que asegurarle a la gente de que no hay garantías, hay que darle la tranquilidad de que hay mucho más para ganar que por perder. Bueno, y creo que nosotros somos un caso vivo de eso. O sea, te diría que al otro día ya estábamos casi todos colocados en proyectos súper interesantes, al punto de que hoy todavía sigo respondiendo a mensajes de gente que me dice: che, ¿todavía queda alguien de fresco que yo pueda buscar para mi empresa? Así que como que quiero equilibrar la balanza para los dos lados, ¿no? O sea, hay un montón de riesgo, pero por suerte LATAM está en un momento tan espectacular que diría que ese riesgo de que el proyecto puntual fracase no se materializa en que se perjudique el crecimiento profesional de un individuo en particular. Sebastián, hemos tenido oportunidad de platicar con empresas que terminan pues obteniendo la calificación, llamémoslo así, de unicornios, y también nos comparten el reto que significa el seguimiento, el día a día con un venture capital, ¿no? Cómo de pronto con esta nueva inversión de crecimiento, la presión, los indicadores son totalmente diferentes, y nos compartía en algún momento el director en México de Jeeps que dice, bueno, la presión es muy fuerte para poder aguantarla. El venture capital puede ser lo que impulse a una organización o, como en este caso, lo que detenga su crecimiento. ¿Para ti qué es el venture capital? ¿Es el villano o el superhéroe de las startups? ¿Qué es? Mira, a mí me gusta la frase esa de que todos tenemos un jefe. O sea, si estás vos solo vendiendo cosas, tus jefes son tus clientes, y si trabajas en una corpo tenés un jefe más claro, y si sos emprendedor, tus jefes son los que confiaron en vos y pusieron plata en eso. Ahora, como con los jefes más tradicionales, los jefes menos tradicionales, como los VC o los que invierten, ¿no?, en tus ideas, son personas con sus características personales cada uno, y tenés alguno que que te va a servir un montón en tu desempeño profesional individual y en el desempeño del proyecto que estés llevando a cabo, y algunos que no, que quizás les sirven más a otro tipo de personas o no, y es mejor que no estén en esa situación de liderazgo. Así que te diría que es tan amplio como preguntarse si los jefes, ¿entendés?, son héroes o villanos. Hay de todo en este mundo, y es cuestión de saber aprovechar lo mejor de cada uno. Obviamente tienen sus intereses individuales, y eso está buenísimo. Ahora, cuánto presionan y cómo manejar la presión depende mucho de esa relación, en donde en algunos casos puede ser fructífera y en algunos casos no, como cualquier relación entre intereses cruzados. Pero definitivamente no son ni uno ni el otro, ¿no? O sea, es un conjunto de gente luchando por sus intereses, que en algunos escenarios sale mejor esa relación y en algunos no. Oye, Sebastián, y ya luego de escuchar toda esta historia y de reflexionar sobre cómo fue evolucionando hasta me imagino, esa fatídica noche
que nada más de pensarlo me paran los pelos porque, bueno, yo estoy hoy en un emprendimiento propio. Tengo un año, voy a cumplir un año y sé lo que es el oxígeno del runway. ¿Cuál sería o sea, si tuvieras, porque lo vas a volver a hacer, sino que ya lo estás haciendo cuando lo repitas, ¿qué tratarías de hacer distinto? Bueno, a ver, no sé si conscientemente esto me ha dejado una marca. Creo que la marca es más inconsciente que consciente, ¿no? Pero hasta te diría que al revés. Mi miedo ahora es que la gente, ante mi situación, se ponga más conservadora. ¿Entendés? O sea, o yo mismo o la gente que me rodea, de decir, che, ante una situación así, en la próxima voy a tener más cuidado o voy a analizar mejores cosas. Así que, digamos, a pesar de lo que nos pasó, yo lucho por ir contra eso, ¿no? O sea, ir contra el conservadurismo de decir, los riesgos del startup. Así que eso es algo que tengo como muy presente. Bueno, y después aprendizajes más allá del fracaso concreto del último tiempo, un montón. Porque yo de repente me topé con un set de problemáticas con las que antes no me topaba, ¿no? O sea, yo antes tenía preocupaciones que no implicaban la relación entre el Burn y el Runway de FEAR, cuando estaba como VP Ingeniería. Entonces es como que mi cabeza se estiró, ¿no? O sea, me tuve que preocupar de que la aplicación, porque se cayó una madrugada, que el equipo logre hacer un postmortem al día siguiente para contarme el resto de la empresa y que se genere una cultura de aprendizaje y mientras pasaba eso, cuidar que los indicadores sigan sanos porque teníamos que tener una empresa sustentable en el tiempo. Entonces como que se estiró un poco mi problemática y eso me pareció súper interesante. Así que recomiendo que la gente se tope con otros problemas que no sean los cotidianos, con los que ya está acostumbrado. Oye, y bueno, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Qué te ves haciendo en otra startup seguramente? Bueno, yo ya estoy trabajando en otra startup. Entré en Strike, que es una empresa de ciberseguridad. Muy contento, la verdad. Así que pasé de frutas y verduras a hackers éticos, un dominio amplio. Y como veo en 5 años, la verdad que mi foco ahora está acá. Pero como les decía al principio, o sea, yo disfruto mucho de mi profesión. Así que no tengo una visualización muy clara de el final, ¿no? De este recorrido. Lo disfruto caminar. Así que como lo disfruto caminar, no tengo una meta tan ansiada de qué me imagino haciendo en 5 años, 10 años. Porque, como les decía, o sea, estoy muy cómodo sumando valor en la industria Latinoamérica. Así que te diría que me imagino o en el mismo rol, llegando a, en este caso Strike, a ser una de las empresas referentes de tecnología de Latinoamérica. O bueno, o sumando valor en la industria de otro lado, pero no me imagino afuera. Siempre todavía disfruto mucho estar en la trinchera. Vas a tener mucho éxito, sí. Tendremos la oportunidad nuevamente de platicar contigo, yo calculo que en unos 6, 8 meses quizás, y que nos cuentes tu nueva aventura. Pero mientras tanto, vamos de nuevo a conocer más de Sebastián, y ahora vamos con las preguntas personales, pero que están muy vinculadas a cuentos corporativos. Sebastián, ¿te gustan los cuentos? Me gustan los cuentos, sí, me gusta leer. Es muy amplio leer, o sea, me gusta leer lo que me gusta, ¿no? O sea, como es tan amplio la literatura que sí, disfruto. ¿Y qué tipo de cuentos o qué escritor de cuentos tienes como preferencia?
bueno, nosotros tenemos a Messi, ¿no? Y tenemos a Borges, entonces es difícil traer un cuento de Borges. Si me piden un cuento, definitivamente, no sé, Funes el Memorioso, no sé, La Biblioteca de Babel, son cuentos que los tengo ahí presentes siempre porque me marcaron un montón. Y fuera de la obviedad, diría que tengo un recuerdo también de un impacto muy fuerte en mí de los propios dioses, ¿eran? Sí, los propios dioses de Asimov, que en su momento en la adolescencia me acuerdo que me marcó la idea de un mundo tan... Porque siempre, o sea, bueno, no quiero spoilear mucho, pero, o sea, habla de un mundo completamente diferente al nuestro. O sea, uno cuando se imagina un mundo diferente tendemos a humanizar, a antropomorfizar, perdón, no sé si está bien la palabra, pero tipo en los aliens, otros mundos, ¿no? Y esto era un mundo completamente diferente. Entonces me acuerdo de mi adolescencia decir, por Dios, ¿cómo alguien puede imaginar un mundo así? Entonces ese libro me marcó mucho. Oye, y bueno, a lo mejor ya más en lo profesional, ¿algún libro que recomiendes? ¿Alguna lectura que para ti haya sido especial al iniciar en el ecosistema emprendedor? Y elijo uno que siempre recomiendo, que a mí me gustó mucho, que es The Manager Path de Camille Fournier, que es, ella, bueno, tiene su track record ahí de CTO, y me parece una referente de la industria, divulgadora de esto de liderar equipos de tecnología. Es muy muy clara como se expresa, te da mucho gusto en leerla. Bueno, recomiendo ese libro, pero en fin, ella tiene un blog, me parece que es una gran referente como para seguir. ¿Y alguna aplicación móvil o gadget que tú recomiendes bien porque tú eres un fanático de eficientar los tiempos, o bien porque sencillamente te divierte? Mira, no soy mucho de subirme a las modas de así de tipo ahora todos usamos esto otro. Así que si me preguntás un gadget que me sirva para mi trabajo profesional, pienso en el pizarrón y los marcadores. El otro día fui a la oficina y tuvimos un momento de charla en donde estábamos diseñando algo, una arquitectura, y nada, y me pareció espectacular. En este mundo remoto, poder volver al pizarrón y los marcadores fue un momento de pureza, que lo disfruté mucho. Entonces, no, o sea, no creo que haya así algo, una aplicación, un producto que haga, digamos, que mágicamente solucione los problemas profesionales. Okay. Oye, 2 o 3 empresarios latinoamericanos que consideres que están marcando tendencia, que vale la pena seguir. Bueno, se une un poco con lo que hablábamos de que Latinoamérica está en un momento espectacular, donde antes había 1, 2 muy obvios y el resto súper atrás. Ahora hay como un set de layers, ¿no? O sea, está claro, ¿no? Galperín ahí arriba de todo, y después tenés como las últimas empresas que fueron unicornio, que nadie duda que están haciendo las cosas bien. Y bueno, y después hay otras más abajo que están como marcando un buen terreno. Me parece que esa dispersión es súper sana. Y bueno, no sé, me parece que los pibes de Pomelo la están rompiendo, evidentemente. Bueno, yo me sumé Strike como CTO porque me parece que armaron una empresa espectacular los chicos. Así que ahí me parece que hay un montón de recorrido también. Pero más allá de 1 o 2, o sea, yo destapo esto de cómo cambió el ecosistema de Latinoamérica desde que yo empecé a trabajar hasta ahora, ¿no? O sea, como que se abrió el juego de forma espectacular. Y creo que tenemos responsabilidad de que esto siga creciendo, porque en definitiva, indirectamente, mejoramos el mundo, ¿no? O sea, mejoramos la calidad de vida, no solo de los latinoamericanos. Entonces, hay que seguir por este camino, porque no solo los beneficiarios son las empresas o los VCs que invierten en las empresas, sino que esto
crece y se genera algo muy sano. Sebastián, si alguien quiere contactarte, ¿dónde lo puede hacer? Me escriben por LinkedIn o Twitter o mi mail, sebikaiser@gmail.com. Estoy ahí en las redes, así que me van a encontrar fácilmente. Tengo un blog también donde yo escribo, lo tengo un poco abandonado porque con este año de startup y emprendimientos y cambios fue un poco complejo, pero lo tengo que retomar. Así que me van a encontrar en las redes seguro, sin problemas. Y bueno, para cerrar, ¿algún mensaje final que quieras compartirnos con alguien que se ha sentido inspirado de esta conversación? Bueno, abierto a ahondar en digamos, mi carrera profesional o en lo que nos pasó particularmente con Fresco, con el que quiera, pero vuelvo a eso de no hay que ponerle tanto, o sea, si bien hay que entender que es una posibilidad que el proyecto no termine en donde uno espera, no hay que poner tanto el peso ahí, hay que poner el foco en que la gente que trabaja bien tiene su lugar en la industria, no hay que tener miedo que el fracaso del proyecto impacte de manera personal. Así que ese es mi mensaje para cualquiera que esté escuchando. Excelente, Sebastián, en verdad muchísimas gracias por la apertura, por tener la amabilidad de contar tu historia, de dar los detalles y que muchas personas podamos aprender de ella. Y a quienes nos están escuchando, muchísimas gracias por haberlo hecho. Si les gustó este episodio, entren en su teléfono, marquen 5 estrellas y por favor compártanlo para que le llegue cada vez más personas. Los invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy, todos los martes y jueves 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, en www.radiomex.com.mx. Y también pueden revisar y escuchar episodios seleccionados de Cuentos Corporativos a través de Neo, la revista especializada en negocios. La puedes encontrar en www.revistaneo.com. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo en cuento comienza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Sebastián Kaiser, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial. Esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda, todos los cuentos comienzan con un había una vez. Hasta la próxima.